farmacias de Uruguay. Hay una película en Netflix que está rompiendo todo, se llama La Sociedad de la Nieve, que habla del famoso accidente aeronáutico que hubo en Mendoza. Se hizo primero Viven. Esta es otra película totalmente distinta, es muy impactante, es un éxito esta primera desde que se estrenó, porque sinceramente la historia sigue siendo atrapante porque tiene otras miradas, vamos conociendo otras historias. Bueno, hay libros también, hay muchos documentales sobre esta tragedia que vivieron más de 40 personas que viajaban de Uruguay a Chile a jugar un partido de rugby, pero también había obviamente tripulantes, había autoridades. ¿Cinco tripulantes? 5 tripulantes Sí. eran, ¿no? Había algunos familiares también y la película realmente está muy bien hecha. Está con nosotros Juani Caruso, que es uno de los protagonistas. Bienvenido, Alam, Juani. Gracias por venir. 22 años, un Pendex, te tocó un peliculón. Sí, Me imagino muy difícil de encarar y después de filmar. ¿Cómo fue toda la previa de la película? Primero que nada, hola a todas. Hola. Y la previa fue el casting, que fue de por sí muy difícil. Fueron muchas etapas, hasta que fuimos a Uruguay al último casting a conocer al director. Y después, bueno, nos tocaba cada uno conocer a los sobrevivientes, al sobreviviente que resultaba cada uno, y los que interpretan a fallecidos, conocían a los familiares de los fallecidos. Así que eso fue como el comienzo, ya empezamos muy arriba y bueno, yo interpreto a Álvaro Mangino, lo conocí a él, su familia, me recibió en su casa, me brindó toda la información que yo necesitaba y durante todo el rodaje también. Y bueno, de ahí partimos a España. Y empezó todo. Empezamos los ensayos, empezó, viste, a ayudar al guión, ayudar con lo que uno sabía. 2 meses en Barcelona y después, bueno, el rodaje. El rodaje en la Guau, montaña qué misma. intenso todo. Sí. Que fue el rodaje lo hicieron en Sierra Sierra Nevada. Nevada, en Sí, España, Granada. que empataban con, y el otro día veía imágenes del back, o sea, grabaron algunas cosas de imágenes en la cordillera donde fue el accidente Sí. y como con tecnología lo empataron con lo que ustedes grabaron Y ahí. grabaron eso en los Andes, todo lo que sería las montañas detrás, y después con VFX pusieron todo lo que sería el detrás, las montañas, porque donde estábamos nosotros era un lugar más o menos parecido, pero no era, viste, no tenía, no sé, 3.000 metros, pero no eran los Andes. Hay sobrevivientes que trabajan en la película, ¿no? Sí, hay 3 de los sobrevivientes que participan, hacen bolos, tienen una participación. Y Qué fuerte eso, ¿no? Carlitos Páez interpreta al papá, al papá de él. Después está Nando. Es el que habla por teléfono. Claro. Que dice los nombres de los sobrevivientes. Nando recibe a él y a su mamá y a su hermana. Juan, ¿conocías la historia? Sí. ¿O la conociste cuando te empezaste ya los castings y toda esa etapa? ¿Ya la conocías de antes? Sí, la conocía por Viven, obviamente, y uno también leí el libro hace muchos años. Nunca pensé que iba a hacer esto, pero sí la conocía. La conocí muchísimo más, obviamente, ahora. Se profundizó muchísimo más ahora con lo que está. Y también la película es muchísimo más profunda. Es muy fuerte. ¿Qué te sorprendió cuando conociste a Álvaro, que es el personaje que vos interpretás, que tiene una historia muy particular con su novia, con una cadenita que tenían? Estamos hablando de otro mundo, en 1972, donde no existían los teléfonos, o sea, no había celulares, no había forma de comunicarse. Posible. Y cuenta Álvaro en varias entrevistas que dio que se comunicaba con su novia con una cadenita que tenían los dos y sentían que hablaban a través de la cadenita, ¿no? Y que la novia, que había quedado en Uruguay, siempre sintió que estaba vivo. Sí. Bueno, primero que nada, Álvaro es la primera vez que tiene una representación en una película. Claro. Todas las películas No estaba su personaje hasta ahora. No, en Viven no está, en la mexicana que salió en el 73 no está. Y es la primera vez que tiene la posibilidad de verse en la pantalla después de tantos años. A mí me mató la historia de él, porque él antes de viajar, estaba con Margarita, su novia, se intercambian las cadenitas. Margarita le da una crucecita y él todos los días que estuvo en la montaña, a la noche hablaba con ella, le contaba cómo estaba y que la extrañaba y era como... Le relataba su día. Claro, era su faro, porque también él no conocía a muchos ahí, estaba medio solo. Y su faro, y él sabía que iba a vivir por ella, para volver y verla a ella. Claro, porque Y hoy, 50 años después, están juntos, siguen con esa siguen misma juntos. novia
Wow. están juntos. bueno. Son abuelos, ya Ay. tienen toda una vida Qué historia. hecha en Uruguay tremendo, ¿no? Qué Tremendo. increíble. Y además el Tremendo, porque personaje- eran todos pibitos como Sí. Juan Chicos, cuando claro. les pasó esto. Él es encima el que convencen para, ¿no? Tu personaje Sí, es y que él- no iba a ir, no era tan amigo de no iba a ir y para llenar los lugares en el avión un poco lo convencen. Claro, hay muchos de los que estaban en el avión que no eran parte del equipo de rugby, no eran parte del colegio. Álvaro no era ni en el Christians, ni del equipo ni del colegio, ni nada, y lo convence el capitán porque era su concuñado. Y terminó yendo por la insistencia que tenía el capitán de que vaya porque necesitaban llenar también el avión. Claro. Hay algo que se da en la película que obviamente le pasó a los sobrevivientes de otra manera, pero en la película también pasa que es el cambio físico. ¿Cómo se fue trabajando? Porque leí que varios de ustedes bajaron, no sé, 15, 20 kilos, depende de la contextura de cada uno para interpretar la parte final, digamos, cuando ya prácticamente no comían, ¿no? Tenían muy poco para comer. Sí, lo primero que se hizo fue, bueno, decidieron que nosotros engordemos antes del primero rodaje. engordaron. Claro, para tener un poco más de changüí para poder bajar más de peso y que se note más en la pantalla. Entonces nosotros engordamos, yo engordé creo que 8 kilos y después cuando empezó el rodaje, paulatinamente empezamos a bajar de peso. Los viernes nos pesaban y nos decían, tipo, "Che, bajá". Entrenando, con Sí. dieta. Sí, con dieta teníamos unos nutricionistas que nos ocupábamos unos de hacernos una dieta, pero nosotros también nos manejábamos como podíamos, porque cada uno tenía que bajar diferente de peso. Había Claro. chicos que morían primero, había chicos que bajaban mucho más de peso que otros. Yo para el final del rodaje bajé 17 kilos. 17. Sí, hay chicos que bajaron muchísimo más y estaban famélicos. Porque Comían, no sé, una manzana por día y una lata de atún y Sí, tuvieron hambre, claro. posta. muchísima hambre. Es que ya era Ya lo neces- físico, sí, claro. uno pone el cuerpo ya. Porque en las escenas finales, que bueno, obviamente son las del rescate, todo el mundo conoce la historia, se los ve raquíticos Sí. directamente, ¿no? Sí. No, eso es real, no es After ningún effect, efecto ni digamos. nada. Hubo O hay- esos actores que vos decís son los que más bajaron, me parece. Claro, que están en sí. las duchas. Claro. A eso Sí. te referís, ¿no? Sí, Andy Prus, Simón Empe, son personajes de Agustín Dela, que son personajes que bajaron muchísimo de peso porque al que representaban bajaron mucho. En general todos estaban muy Claro. famélicos, pero ellos estaban a punto de morir ya antes de que los rescaten. ¿Cuánto hace que actúas? Hace 6 años. Sabés que tomás noción del papel que te tocó, que nos va a convertir a todos una puerta para muchísimos Internacional, trabajos, claro. sí. Ojalá, ¿no? Yo no pensé que iba a pasar lo que está pasando con la película en todo el mundo. Claro. Estuvieron en los Golden Globes, no Victoria. ganaron, Sí. pero estuvo J. Bayona, el director, y Sí, sí, sí. estaban nominados, Sí, van está- camino al Oscar. Está nominada a 13 Goyas y ahora estábamos como el Tremendo. camino al Oscar, a ver qué pasa. Tremendo. Bueno. ¿Qué recordás de lo que te dijo el personaje que vos interpretás de esos días ahí? ¿Cómo te los describió, no? Porque es muy difícil Sí. entrar en eso que pasó. Sí, es muy difícil para ellos también recordarlo, siendo que ellos en sí bloquearon muchísimos recuerdos y hay cosas que no les cuesta decir o no se las acuerdan directamente porque uno bloquea las cosas que vivió mal. Pero recuerdo que él me hablaba de los días y del silencio y de la espera y cuando ya perdieron, cuando el día 10, cuando ellos escuchan que no los buscan más en la radio. Como cuando se corta el rescate. En corta un el momento rescate. ellos escuchan en la radio que no los van a buscar. Sí, para Álvaro y para la mayoría, creo que todos, ese fue el peor día, porque ellos tenían mucha fe de que los iban a buscar. Imagínate, te caes en los Andes y bueno, van a venir por nosotros. Sí. Pero ese día fue para todos el peor día, porque Claro. ¿qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? Él estaba con la pierna rota, él cuando hace el accidente se quiebra la tibia y el peroné y Canessa se lo acomoda y queda así durante toda la historia, se arrastra para hacer lo que puede. Y era eso, ¿viste? Y la escena de la luz, porque escuché que contaron bastante, Ah, o sea, sí, ellos tienen tremendo. como la avalancha de nieve en un momento y ustedes la vivieron bastante, claramente no fue lo mismo, pero digo, la pasaron feo y Claro, mucho filmando todos frío, juntos. ¿cómo fue el rodaje de eso? Sí, fue muy difícil. Creo que es de lo más difícil que se rodó en la película, porque primero que nada el alud viene y los tapa a todos y los chicos, mi personaje se queda en las hamacas. Entonces no me tapa la nieve, pero los chicos, la mayoría que estaban en el piso del fuselaje, quedan tapados por completo con la nieve. Entonces ellos tenían que escarbar desde abajo y salir escarbando y ayudar a los demás. Y después, durante 2 semanas, estuvimos en el fuselaje que era así de tamaño, están encorvados arriba de nieve real todo el tiempo. Tremendo. Mojados, con frío, nos enfermamos todos.
Eso fue de lo más duro del rodaje. Tenemos en el móvil a Álvaro, que es el verdadero, digamos. Por primera vez lo vamos a escuchar junto a Margarita, su mujer, que están en el móvil. Y bueno, es el personaje que le tocó a Juan interpretar en la película. ¿Cómo les va, Álvaro? Margarita, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Margarita, la película en parte cuenta la historia de amor de ustedes, y nos decía Juan que bueno, que era una emoción también, ¿no? Porque era la primera vez que eran incluidos en una ficción. Sí, es cierto, sí. Álvaro siempre fue un perfil muy bajo, así que no se contaba mucho de su historia. Ahora le voy a preguntar a él, pero bueno, pasaron muchos años, 50 años, pero digo, ese momento debe haber sido muy, muy cruel para toda la familia, ¿no? Ustedes que se habían quedado en Uruguay. Sí, se había sido muy cruel para... ¿Eso me preguntás a mí o a él? Sí, sí, a los dos. Pero digo, vos te quedaste en Uruguay esperando que vuelva tu novio de ese entonces. Sí, era mi novio en ese entonces, sí. Fue terrible, en Montevideo fue terrible. Porque además enseguida empezaron a decir que no estaban vivos. Y, Claro. y los que sentíamos que estaban era espantoso. Claro. Sí, Margarita, fue muy bravo. contábamos recién la anécdota de la cadenita. Que ustedes hablaban con esa cadenita. Sí, es verdad. Es verdad. Pero me están preguntando a mí. Ahora lo dejamos, ahora lo Es dejamos. verdad, teníamos una cadena. Se pelea conmigo por la cadenita. Escucho. Contale de la cadenita. Contalo. No, yo tengo que escuchar lo que me están preguntando. Repetile la No escucha él lo que le pregunto. Ahora vamos a ver si arreglamos el retorno de Álvaro. ¿Vos me escuchabas, Margarita, bien? Yo sí, pero dice que la entrevista es para él, que yo no hable tanto. Lo amamos profundamente. Bueno, Él decirles... no sabe por qué contesto yo, porque él quiere escuchar él. Ahora volvemos, le van a cambiar los retornos, así me escucha Álvaro también. Y podemos charlar con los dos. Lo amo. No se peleen por esta pavada. Claro, por favor. Después de 50 años, a ver si se separan por Lejos eso. lejos de. No, ya lo sé. No, lejos de. Ahora volvemos al móvil en un ratito a ver si arreglamos los retornos. Lo único que nos falta es separarlos por un móvil. No digas nada más. Lo amamos. ¿Cómo fue para ustedes la convivencia? Porque la mayoría eran desconocidos, ¿no? Mientras filmaban el rodaje y se fueron conociendo ahí, haciéndose amigos. Sí, la mayoría nos conocimos en el casting y después cuando empezó los ensayos y demás, empezó como la unión. Yo creo que se planeó, viste, que nosotros nos unamos como bueno, la Sociedad de la Nieve y familiaricemos y entremos como en una conexión. Una hermandad. Sí, una hermandad, y para el final del rodaje y hoy en día somos familia. Yo quería preguntarte a vos como persona, ¿en qué te transformó haber interpretado una experiencia de vida que te conecta con, también, viste, en tu realidad de decir, como todo esto le pasó a alguien y extrañar a tu familia, el valorar el cuerpo, no sé, ¿qué te pasó a vos? ¿En qué te atravesó? A mí me atravesó muchísimo. Yo antes de empezar todo esto no era tan apegado a los lazos, viste, familiares. Era muy apegado a las amistades y demás, y no valoraba, viste, mucho lo que es la familia. Y cuando estuve ahí y pude vivir lo que es extrañar a mis viejos, a mis abuelos, estar en casa, yo soy de Moreno, extrañaba... ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer la película? Estuvieron ahí, por ejemplo, el tiempo que más lejos de tu familia estuviste. 8 meses. Ah. Es mucho. Y extrañaba mi casa, mi familia, extrañaba Moreno y quería estar allí con mi familia, ¿viste? Y eso hoy en día lo valoro muchísimo más. Claro. Y cuando vieron la película por primera vez, porque la película se van haciendo por tramos, son escenas, hay cosas que no quedan, por supuesto. Sí. Cuando ven la edición final, ¿qué les pasó? Para nosotros fue una locura, porque después de tanto de hacer, tanto poner el cuerpo, la cabeza, viste, el tiempo, muchísimo tiempo fue emocionante para todos. Y también, bueno, los vieron los sobrevivientes y las familias de fallecidos en ese momento. Y para ellos también fue, viste, como... No, y cada uno lo cuenta de una manera distinta, ¿no? Los hemos escuchado muchísimas veces en las notas. Me quedé con esto que preguntaba Damasia recién, que varios de ellos contaban que eran chicos que no tenían
vida prácticamente fuera de sus hogares, que eran muy Carlitos privilegiados. Yo era un nene de niñera. Que le no llevan hacía el nada. desayuno a la cama todos los días, lo cuenta muy gracioso él. pero- Y después le toca ir La a vida te sobrevivir da ahí en un el medio de la sí. nada y bueno. Una tragedia. Y ¿Sabés acá que, están. se organizan tours al lugar donde ocurrió ¿Sí? el accidente? Sí. Mendoza. Se organizan tours. ¿Cómo es el glaciar de las mexicano- lágrimas? Un mexicano y un sobreviviente Sí. lo organizan. ¿Y sabes para qué? Va mucha gente que tiene que superar cosas o traumas o situaciones difíciles que le tocaron en la vida. No sabía. Y sí, no, lo estuve leyendo hoy justo. Y van, y es como que Te fortalece. les da fuerza, sí. Te forja el carácter. Como diciendo, si estos pibes pudieron sobrevivir en este clima tan adverso, en este lugar donde no puede crecer ni una 70 hojita, días. O sea. entonces es como que eso les da fuerza y los sana en un punto. Lo contaba el mexicano, que es un fanático de toda la historia y que hace estos tours. Y a diferencia Es que es muy de las inspirador. otras películas, lo que tuvo esta también, que lo escuchaban muchos sobrevivientes que lo decían, es que se les dio mucho protagonismo también a los que no volvieron, a los que murieron. Claro, en esta película. De hecho, está relatada por Numa, que muere. No por spoilear nada, pero la historia se sabe. Pero digo, como que nunca se les... Primero que también en Viven no están con los nombres de ellos. No. O sea, No. se les dio como otra identidad a ellos. El hecho de que sean... De hecho, el director quería sí o sí que se haga en español. Le costó un montón conseguir la financiación. Tardó años hasta que Netflix tenía los derechos, pero hasta que Netflix le dijo, sí, ok, la hacemos. Pero como que uruguayo. también le da... Claro, en Uruguay. Es que como que los honra, ¿no? En esa Claro, experiencia. les da voz también a los que no volvieron, porque ellos siempre en las charlas, los sobrevivientes, lo que decían es, en cierto punto nosotros estamos vivos gracias a también los que murieron, porque Obvio. ellos tuvieron eso de comerse, de Terrible. sobrevivir Eso- comiendo Sí. los cuerpos de sus compañeros. Claro. Sí, el mensaje, viste, es como, bueno, los héroes no son solo los sobrevivientes, sino Claro. también los que quedaron en la montaña. Claro, es verdad. Sí, están ahí enterrados. Hay una cruz y quedaron en un foso común. Porque eso también vi que había una Sí, mucha pregunta. gente preguntaba, ¿no? ¿Qué pasó con...? Están ahí, incluso también muchas pertenencias. El fuselaje. ¿Quedaron ahí El todavía? fuselaje quedó tapado por el glaciar. Sí, y hay muchas cosas también todavía, objetos. No, lo que pasa es que yo me acuerdo porque yo era chica. Ujú. Es una realidad. Cuando sucedió, tenía 9 años. Y era casi trascendental encontrarlos, porque los familiares insistían que estaban vivos, ¿me entendés? Por eso el Viven famosos del libro remeda eso, ¿no? Que lo primero que le dice uno de los parientes es viven. Claro, pero no los Creo que- buscaban, claro. les No, cortaron la les búsqueda. cortaron Por los dejaron de buscar. protocolos, terrible. en Y al mismo- determinado tiempo se cortan las Claro, búsquedas. es que se cortan las búsquedas. Porque no hay antecedentes tampoco. Tampoco había antecedentes. Y sobre supervivencia imagínate en la en esa montaña. época lo que era la Fuerza Aérea Uruguaya, estamos hablando de la década del 70. y otra una tecnología, distancia obvio. inmensa con No, es respecto que a no eso. los Y se veían. juntaron para tratar de seguir con la búsqueda de los padres y los familiares, ya que los demás era Sí. como que lo daban, como decía Marcela, por terminar Pero en la este búsqueda. caso tenían la posibilidad de que era gente que tenía un poder económico importante en Claro. Uruguay. Entonces eso les permitía Exactamente. realizar una búsqueda que habitualmente no se puede hacer. Sí, yo lo que no entiendo es cómo ningún streaming hizo todavía una serie, ¿no? Ninguna aplicación, ninguna plataforma, eso quería decir, Claro. hizo una serie, porque es tan rica, Es la tremendo. historia tan trágica y además es tan distinta, contada Tremendo. por cualquiera del que lo vivió, de cualquier lado, ¿no? Desde los supervivientes hasta las familias. Sí. Claro, pero les y cómo siguió sus vidas también, ¿no? Sí, sí, Porque bueno, la historia de Álvaro es genial, 50 años sigue con la misma mujer, con su novia de entonces y así pasó con muchos, ¿no? Canesa, No, pero, pediatra, es súper exitoso y Vivir esa experiencia, reconocido, obviamente, todo, es... Claro, como que no se cuenta en la película qué estaba pasando en En Montevideo. el momento. Sí. Claro, bueno, la No, película tiene una Pasa que duración. hay que achicar. Claro. El libro sí hace foco El en libro lo sí. que está basado En en el el después. libro que se llama igual La Sociedad de la Nieve, que lo escribió Pablo Bierzi, que es productor asociado y estuvo todo el tiempo en el rodaje, era muy amigo de alguno de los chicos, no estaba en el avión. Pero en el libro, yo en su momento cuando lo leí, hacía un poco de referencia a cómo los familiares contrataron videntes, como Sí, era todo lo que tremendo. hacían en Uruguay. Para Tremendo. eso en la película por ahí no se muestra tanto, porque está enfocada en los chicos y recién cuando llegan, ¿ves? Por eso, Pero- en una serie por ahí se podría Podrías hacer profundizar La más. en eso, réplica sí, es esa de cierto. los que o sea, lo que había pasado, nosotros no sabíamos que estaban vivos en ese momento.
Pero lo que se sentía acá era eso, ¿viste? Acá en Uruguay, obviamente, era la búsqueda permanente de saber, porque insistían, están vivos, están vivos. Y al mismo tiempo saber, después que se descubre todo esto, la cercanía que había con la civilización, que no era tanta la distancia que separaba No, y el fueron lugar. muy castigados con, por lo menos yo lo que vi de la prensa en ese momento, los trataban de Sí, caníbales. sí. Era como que Fue el tremendo. textual de ese Sí, momento fue se agarrar comieron entre ellos, Sí. eran caníbales. Sí, fue tremendo. Y re bien como todos pudieron No. mantener sus cabezas. No, Y el padre, Claro, mucho sarditos, tratamiento sí, después. ¿no? Ujú. Virador, tuvo adicciones, pero- dijo, está vivo, está vivo, Sí, está siempre, vivo. siempre. Y Sí, vendió todo, hizo todo, o sea, sí, sí, sí. movió cielo y tierra y lo encontró. Y acá estamos. Juan, y para vos qué viene ahora? Me imagino que tienen un recorrido de presentación de la película por todo el mundo porque es un exitazo. No sé si festivales van a hacer, además del Oscar, digo. Y ahora vienen toda la temporada de premios. Pasaron los Golden, después vienen los Goya y después los Oscar. Pero no, Tranqui, no sabemos. 22 años, Golden, Goya, como si nada. No, en general van los chicos, van Mati, Mati Recal. Agustín y Enzo, y el director, pero estamos todos ahí atentos. Expectantes. Sí, sí. ¿Y ya estás trabajando en otra cosa? ¿Ya tenés ofertas para hacer otras cosas? No, por ahora ¿Todavía no? estoy esperando, hago también haciendo música, así que mientras mato el tiempo. Es re tuitero, Juanín. Sí, estaba mirando Como recién. tuitea quién? full. @JuaniCar2. Sí. ¿De quién te hiciste Tranquilo ahora, porque ahora te van a leer todo. ¿De quién te hiciste más amigo ahí? De todos, la verdad, Ahí porque está. de verdad que compartimos tantas cosas, momentos duros, momentos lindos, que todos somos muy, muy unidos, la verdad. Qué loco que digas momentos duros, porque uno piensa que en una película Sí, los claro. actores van a estar Bien. Claro, como pasa que tranquilos Pero debe y... ser era tan difícil. Pero hostil. tuvieron que poner el cuerpo. ¿no? O sea, Claro. hay algo de haberlo realmente vivido. A ver, vamos a volver al móvil ahora a ver si nos escucha Álvaro. Álvaro, ¿me escuchás ahora? Sí, los Ah, ahora estoy sí. escuchando perfecto. Juani, Me ¿cómo estás? me alegro. Tantos días que no hablamos. Una alegría estar acá contigo. Disculpen las dificultades auditivas, pero No pasa soy nada. medio sordo y no está fácil para escuchar esta conversación con ustedes, pero voy a hacer lo mejor que pueda para llegar. ¿Qué te pasó cuando viste la a que me película? escuchen. Bueno, la vi 4 veces la película. La primera vez la vimos 12 de los 16 sobrevivientes, que ya no éramos 16, éramos 15. Y algunos faltaron, Eduardo y Roberto no pudieron ir. Ahí la vimos la primera vez. Ahí después se dio una segunda vez para que los que no estuvieron en la primera vez la pudieran escuchar. Y en cada vez que la veía, me sentía distinto. Cada vez que la veía iba profundizando más en lo que habíamos vivido y que estaba un poco olvidado, porque uno va, esas cosas las vas dejando en el fondo de la memoria y no estás todo el día pensando en lo que te pasó hace 51 años atrás, pero esta película y todo este movimiento nos hizo empezar a sentir de vuelta muchas sensaciones que habíamos sentido durante esos 72 días y bueno, y eso te va llevando a forjar una nueva situación frente a lo que estás enfrentando, empezás a acordarte de ciertas cosas que no te acordabas, empezás a vivir momentos muy sentidos y en la cuarta vez que vi la película terminé llorando, porque cuando se muere Nua, me da una pena que se haya muerto en ese momento porque le faltaban 10 días para que estuviera vivo. Y Qué se loco, murió 10 ¿no? días antes de que salieran Nando y Roberto y eso me pegó fuertísimo. Y bueno, estábamos con Roberto también, yo terminé llorando y desahogándome de todo lo que había sentido en ese momento. Y lo que les puedo decir es lo siguiente, esta película es lo más cercano a lo que vivimos. No tengan duda, esto es Mirá. lo que más se parece a lo que vivimos. Creo que fue peor lo que vivimos, pero es lo Seguro. más cercano a lo que vivimos. Seguro fue peor, seguro fue duro el después también de la tragedia, pero acá contaba Juani que estabas contento porque era la primera vez que se contaba parte de tu historia en una película. Pues yo decía recién, cada uno de los sobrevivientes tiene varias cosas distintas para contar también. Y sí, cada uno de nosotros tiene un punto de vista diferente y lo vivió diferente. O sea que somos individuales. O por más que seamos un equipo y nos conozcamos mucho y sabemos mucho cómo piensa cada uno de nosotros, hemos generado un grupo de pertenencia muy fuerte que nos permite entendernos sin siquiera necesitar palabras para comunicarnos entre nosotros. Pero sí, fue algo
bien distinto, entrar a participar más en la historia, que hasta ese momento había sido muy perfil bajo de todo lo que me había sucedido. He dado muchas conferencias con Coche durante muchos años, pero siempre calladito, siempre medio perfil bajo. Y bueno, y ahora están surgiendo esto, como hoy estoy acá en Punta del Este, y me vienen a ver para hablar conmigo, que en 51 años creo que no hablaron nunca. Pero no importa, alguna vez llega. Llega. Y está bueno sentirse cerca de lo que está sucediendo y viviendo lo que estamos viviendo. Cuando estabas en la cordillera, ¿estabas seguro que salían o pensabas que quizás no pasaba eso? Yo tenía una fortaleza extra que era Margarita, ¿tá? Y siempre lo digo. Mi amor. Yo todos los días hablaba con ella, habíamos cambiado nuestros crucifijos y no sé por qué, pero los habíamos cambiado. Y yo, a partir del momento que sufrí el accidente, la pierna quebrada, que fueron momentos dificilísimos, imagínate, a 4.000 metros de altura, con la pierna quebrada suelta, de la rodilla hacia abajo, la sensación que tuve en ese momento fue una sensación fea, difícil de poder superar, porque decía, ¿cómo voy a resolver este tema ahora con esta pierna toda chota, que se movía para los dos lados, y hasta que Canesa vino y la puso en el lugar y está así hasta el día de hoy? Pero, bueno, vas empezando a sentir todas esas situaciones que fuiste viviendo de una manera diferente y lo estamos viviendo muy cercanos y muy visible para nosotros porque está muy bien hecho lo que se hizo. Porque además Bayona consiguió hacer algo que para mí fue muy importante y es que consiguió que la comunicación a través de Vianney, que es Numa, le da una visión diferente a la historia y el que cuenta la historia es alguien que murió, no es uno de los que vivió. Y hasta ahora siempre los protagonistas han sido los que sobrevivieron, los que caminaron y los que más hablaron. Y en esta película no, en esta película todos tenemos nuestro protagonismo, chico, grande, medio, pero todos, está todo entreverado, no sabes quién es quién. Sabés que son los sobrevivientes, pero no sabes quién es Mangino, quién es Iciarte. No lo sabés porque es tan rápido todo que es muy difícil hasta para nosotros, que sabemos quiénes son los personajes, darnos cuenta de quién está hablando en ese momento, ¿no? Recién decías, Álvaro... Esto es algo muy bien definido por Bayona de una manera espectacular. Recién decías que haces muchas conferencias, como todos los que estuvieron ahí, o la mayoría. ¿Qué es lo que más contás y qué es lo que más te preguntan? Y preguntarte te preguntan muchas cosas, ¿no? El asunto es focalizarte en lo que querés focalizarte, de lo que viviste y lo que querés transferir a la gente para de alguna manera ayudarlos a superar sus propias cordilleras, ¿no? Todos tenemos nuestras cordilleras y la de cada uno es la peor. Y cuando la estás viviendo es un momento que de repente muchas veces te sentís abandonado, difícil de poder superarlo. Y nosotros tuvimos esa capacidad entre nosotros mismos de generar un equilibrio de cuerpo, alma y mente fuerte, que fueron nuestras cabecitas que nos permitieron tener la odisea de desafiar lo que estábamos desafiando, que era volver a nuestras familias, que era lo más importante para nosotros. Ese desafío fue constante. Es un desafío que fue muy fuerte para todos nosotros y yo te puedo asegurar que con la pierna quebrada, estando a 4.000 metros de altura, sin posibilidad de caminar, yo estaba seguro que iba a salir de ese lugar. Mirá, y esa fortaleza... Y el equipo entero que estaba trabajando para eso y confiábamos en eso. ¿Esa fortaleza, esa disciplina, se las dio el deporte o era la ansiedad de volver? Porque lo que lograron requiere de un trabajo físico y mental, como decías vos, y espiritual también, pero físico muy importante. Bueno, yo físico no tuve mucha actividad porque hice agua durante 72 días y ayudé a darle de comer al resto. Claro. Pero el equilibrio que tuvimos en nuestras personalidades, cada uno de su manera y buscando los recursos que cada uno encontró para poder llegar a ese convencimiento de que realmente se puede y podíamos salir de ahí. Yo creía en eso. Para vos triunfar en la vida tenés que tener dos cosas. Actitud, que la tuvimos siempre durante los 72 días. Y aparte de la actitud, la confianza en todo el equipo, cómo se fue formando y creyendo en lo que estábamos haciendo. Yo creía que íbamos a salir. Y si tú no crees que vas a salir, es mucho más difícil. Y eso es parte de esta historia que es lo que le podemos transmitir a la gente.
se puede y depende de nosotros. Sos tú el que mandás. No es nadie de afuera te va a ayudar a superar. Es un gran mensaje. Álvaro, el que estás dando, me quedaría 2 horas hablando con ustedes. Gente que está contigo. Pero ya no tengo más tiempo. Te quiero agradecer, Álvaro. No te pelees con Margarita, por favor. Por Dios, te lo pedimos. No. A esta altura ya no te pelees más. No, me estaba peleando conmigo mismo por estar sordo. Eso es lo que me estaba pasando. Pero bueno, a partir del momento que empiezo a escuchar, es más fácil comunicarse. Bueno, muchas gracias por estar ahí este ratito acá con nosotros y un beso a todos los uruguayos que nos ven todos los días. Gracias para los dos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, y vamos a dar un voto de confianza para que Argentina mejore la situación que está viviendo hoy y crean que se puede y se puede mejorar mucho, así que sigan el camino que están siguiendo, que creo que es el correcto. Bueno, a vos te creemos, si decís que se puede, se puede. Hace días que no lo veo. Te mando no hablo con él. Un abrazo grande. Vamos a hablar un poco más de la Sociedad de la Nieve, esta ficción que la está rompiendo. Tuvimos una nota muy linda el otro día con el actor y el sobreviviente, el personaje y la persona. Ahora vamos a hablar con uno de los sobrevivientes, uno de los más conocidos, pero vamos primero al informe. La Sociedad de la Nieve, la película que cuenta la historia de los sobrevivientes del accidente aéreo en la cordillera de los Andes en 1972, se volvió un éxito mundial desde que se estrenó. Pero parece que habría habido algunas internas entre los sobrevivientes desde la tragedia hasta nuestros días. El director de la película, Juan Antonio Bayona, contó que algunos les mandaban mails para ser el protagonista de la película. Había que volver a contar el relato. Y ahí es donde ellos vuelven a contar la historia y ahí es donde yo leo ese relato y me parece mucho más grande de lo que yo creía. Yo conocía los hechos, pero no conocía la magnitud realmente de la tragedia. A un nivel introspectivo, ¿no? A un nivel personal, a un nivel espiritual, a un nivel casi filosófico. El libro es inmenso. Y ahí es donde yo me quedé atrapado. Y cuando yo me reúno con ellos me doy cuenta de que ellos necesitan que se siga contando la historia, que se haga una película. Y ahí es donde empiezo a investigar qué es lo que faltaba por contar. Y fue divertido porque en secreto, en privado, empezaron algunos a enviarme mails y me decían cosas tipo, el protagonista soy yo, sé que son muchos, pero realmente fui yo. Incluso Matías Martins nombró a Nando Parrado como uno que se habría adjudicado haber salvado a sus compañeros. Ese es Nando que yo lo entrevisté. Y dijo, salvaban 16, bueno, 15 y yo, porque yo me fui caminando 10 días y volví con 2 helicópteros. También se supo que cuando contaban lo sucedido, habrían discutido por no coincidir en el relato. Eran coincidentes los relatos, porque el paso del tiempo hace que, por ejemplo, el Mundial 86 que ganó Argentina, salió un libro donde todos los protagonistas cuentan distinta la historia. Iban distintos lugares en el micro, todo era distinto según quien lo contara. Nosotros con Bierzi llegamos porque estuvo todo el rato a nuestro lado echándonos una mano, llegamos a la conclusión de que si habían estado en el lugar, porque algunos te contaban cosas que no habían estado, si habían estado en el lugar y coincidía el relato de 2 o 3, esa era la verdad. Entonces ahí donde nos dirigíamos. Ya ellos mismos se discutían y contradecían, era muy gracioso porque realmente son un grupo muy unido, pero muy diferente entre ellos. Entonces, pues a veces se pelean y se discuten y ahí es donde tú intentabas encontrar realmente que posiblemente, seguramente, lo que había pasado. Por otro lado, supimos que hubo uno de los sobrevivientes que nunca había querido hablar y hace poco sacó un libro y otro que se habría hecho millonario por hacer conferencias. Alguno que 30 años después decidió escribir un libro, como Pedro Algorta, que no había querido hablar nunca antes. Nando Parrado estaba en el jet set internacional, cobrando mucho dinero por dar conferencias. ¿Se notan esas diferencias o ellos la tienen bien resuelta y siguen siendo el grupo unido del All Christians? Bueno, lo primero de todo, también decir que los héroes quizás fueron los que se murieron dando su cuerpo y dando sus ánimos. Ahí es donde la película hace una reflexión de dónde está realmente el heroísmo. Y luego, evidentemente, cada uno hizo lo que pudo. Una película, una tragedia y algunas internas. Bueno, esto es parte del folclore también cuando hay un éxito tan grande. Es muy interesante la nota que le hizo Matías Martín a Bayona, como cuenta, es muy extensa la nota, cuenta todo el proceso del casting, la reunión con los sobrevivientes, cómo elegía qué poner, porque por ejemplo decía, cuando 3 sobrevivientes me contaban tal hecho, ya lo daba por cierto, porque cada uno lo vivió
de una manera distinta. No, y el tiempo que Historia estuvo- oral, y hay un autor que se llama Mark Bloch, que fue uno de los creadores de la historia de los anales, obliga a tener varios testimonios que sean parecidos, porque Claro. dice que en los momentos traumáticos los seres humanos recuerdan cosas que nunca sucedieron. Entonces la mejor manera de constatarlo Claro. es teniendo 2 o 3 que más o menos dicen algo Claro. parecido. En este caso, Bayona decía, yo elegía 3 que me Muy piola dijeran lo lo que mismo. dice. Lo tengo en el móvil en punta a Carlitos Páez, uno de los que mejor cuenta esta historia, para charlar un ratito. Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? Ángel te saluda. ¿Cómo te va, Ángel? Qué gusto hablar contigo. Lo mismo digo, gracias por estar ahí. Estoy justo terminando una conferencia acá en Narbona, espectacular. Eran 600 personas y bueno, contando un poco y poniendo algunas partes de la película, porque la película esta despertó un furor excepcional en el mundo entero. Fíjate que hay 93 países que está en primer puesto, está nominada al Oscar, acaba de ser nominada para los premios BAFTA de Londres, tiene 13 nominaciones al Goya, fue nominada para el Globo de Oro, o sea, es una película que es una bestia de película. Totalmente. Pero lo que más logró Bayona fue justamente la unidad. La unidad entre todos los sobrevivientes, que estuviéramos todos de acuerdo, que es bastante difícil, como decía ella hablando de la interna. Y la otra cosa que logró es la unidad de los sobrevivientes con las familias de los que murieron. Cuando se estrenó en Montevideo para los sobrevivientes y las familias, no sabés lo que fue el aplauso cerrado de 700 personas cerrando una grieta que existía, como existen. Creo que es una película que va a ser muy importante en esta década, de grietas entre ucranianos y rusos, Sí. palestinos, israelíes. Nuestra historia se cuenta desde el lado de la unidad y eso es lo más importante que tiene la película. Bueno, quizás es eso lo más importante, ¿no? El mensaje final obviamente es muy atractiva la historia, pero lo que cuenta la película y lo que elige contar Bayona y ustedes también es que juntos, con disciplina, con esfuerzo, se llega al fin buscado, ¿no? Lo de ustedes fue un milagro, está fuera de toda razón, pero digo, Bueno, Ángel, prácticamente pero se cuenta Ángel, eso. La otra cosa que tuvo Bayona maravillosa es que le dio la misma importancia a los vivos que a los muertos. Siempre se contaba la historia de los sobrevivientes. Sí. Pero recordemos que los sobrevivientes somos sobrevivientes en la medida de que hayan que otros que murieron. Esa fue la realidad de la historia. Fíjate que el protagonista, y sin ánimo de spoilear la película, el protagonista, el que relata la historia, muere al final. O sea que no es lo común en las películas. Siempre el que relata es el que sigue vivo. Pero acá murió y fue un tipo muy, muy valioso en la historia. No, esa equidad y a mí me tocó. es muy importante porque todos son protagonistas. Quizás nosotros, los que no estamos tan empapados, no recordamos el nombre de cada uno, pero vos vas viendo la película y se ve algo muy parejo. Carlos, te quería preguntar, en base a esto que decíamos de los testimonios repetidos para cerciorar un hecho, si hay algo que te sorprendió, que descubriste cuando se juntaron a contar de vuelta después de tantos años la misma historia, ¿no? ¿Hay algo que tus compañeros te recordaron que por ahí no tenías tan presente? No, la tengo muy presente. Yo doy muchas conferencias Sí. por año. El año antes de la pandemia di 100 conferencias en el mundo. O sea que tengo la historia, la tengo grabada a fuego. Y para que veas la exactitud de Bayona, a mí me dio un papel en la película para actuar de mi padre. Sí. Me toca a mí dar la lista de sobrevivientes. Me hizo adelgazar muchos kilos, que ahora los engordé de vuelta. Me pintó el pelo de negro, me llevó a 49 años. Mi hija me decía, pareces el dueño de un prostíbulo con el pelo negro. Y bueno, pero me tocó a mí dar la lista de sobrevivientes, que fue un momento muy emotivo para mí, muy duro como actor, porque yo no soy actor. Meterme en la historia de lleno y meterme en la historia de mi padre, que fue un personaje, como tú sabes, bien importante acá en el Uruguay y en Argentina. Recontra. Ahora, qué duro, se lo preguntaba el otro día Álvaro, ¿no? También, que estaba con su esposa, con Margarita, los familiares. Sí, la vi la nota, la vi. Y en otra época, en donde no existía el WhatsApp, no existía el celular, las noticias llegaban muy tarde. Digo, qué experiencia tremenda para todos los que estaban en Uruguay. Ya algunos sin esperanza, otros esperando. Bueno, sí, fue increíble y aparte que durante 51 años aparecen proyectos permanentemente y ahora a partir de la película esta no sabés lo que es.
es de locos. Estoy ronco de lo que he hablado con la prensa del mundo entero, de México, de España, de Estados Unidos, de todo, porque no sé qué es lo que pasó en el mundo, que se enloqueció la gente con la película esta, que es una película dramática, realmente dramática, pero que tiene un contenido espiritual. Es un viaje al interior del ser humano. ¿Tu papá y eso me parece realmente importante. ¿Te contó por qué nunca perdió la fe, más allá del deseo del padre que aparezca el hijo? Si sentía algo en particular, porque fue el que le puso muchísimo a la búsqueda. La verdad que la única que no perdió la fe fue mi madre. Ella insistía en que yo estaba vivo y un poco lo obligó a papá a que siguiera buscando. Esa es la realidad del cuento. Y papá, bueno, como papá era un tipo famoso, muy famoso, quedó siempre como un protagonista importante de la historia. Pero en realidad fueron las madres las que tenían ese sentimiento casi parapsicológico de que su hijo estaba vivo. ¿No? Ese sexto sentido. Marce. Carlos, buenas noches. Nada, quería saber, porque en realidad vos debés haber hablado de este tema con tu papá infinidad de veces, ¿no? Y hoy te toca cumplir el rol de tu padre leyendo la lista de sobrevivientes. Cuando hablaban de cómo esperaban ellos acá, ¿qué te narraba de esa cosa paralela que iba sucediendo con ustedes perdidos y vivos y ellos acá en la búsqueda? ¿Qué te contaba? ¿Qué diálogo entablaban? Bueno, papá se fue el primer día y no volvió nunca más hasta que aparecimos. O sea que él estuvo permanentemente buscando en los Andes hasta a caballo y aparte consultó con un parapsicólogo en Holanda que los mandó al sur de Chile, entonces equivocadamente, porque parece que cuando vivís en el norte, en el hemisferio norte, se te invierten las coordenadas. Si hubiéramos ido al lugar exacto donde decía el parapsicólogo, pero más al norte, estábamos en el lugar que el parapsicólogo decía. Wow. Hola, Carlos. Pero eso nunca lo sabremos. Hola, Carlos. Habla Raquel Mancini. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Raquel? ¿Cómo estás tanto tiempo? Mira, te quería preguntar algo. Vos, de los 44 pasajeros, eras el único, eras el más chico, tenías 18 años, cumpliste 19 años allá, en la cordillera. ¿Cómo fue ese cumpleaños? Cuando hoy festejás tu cumpleaños, ¿cómo recordás ese cumpleaños cuando estaban ya, habían tenido el accidente? Estábamos abajo de la avalancha. En la avalancha cumplimos años 3. Sí. Cumplió años Numa Turcati, que es el protagonista de la película, el 30 de octubre, el 31 de octubre cumplí yo, 19 años, y el 1 de noviembre cumplió Pancho Delgado. Pero también el 1 de noviembre era el cumpleaños de mi padre en Montevideo, y eso hizo que yo tuviera una motivación adicional para poder salir de adentro del avión hacia afuera, para desearle su feliz cumpleaños desde el lado de afuera. Y la gente me dice, ¿qué sentido tenía si tu padre no se va a enterar? Y a mí qué me importa, yo mis amigos los símbolos en la cordillera y en la vida después, y al final los símbolos encajan como si fuera un rompecabezas real y concreto. Yo me acuerdo que mi papá se encontraba con tu papá, íbamos ahí a Punta Ballena, y yo era muy chica, y él le decía, está vivo, lo voy a encontrar porque está vivo. O sea, hablaba con una seguridad que yo era chiquita y miraba, ¿no? Y decía, y le preguntaba a papá, medio como que no entendía el tema. Pero Carlos siempre estuvo recontra convencido, te lo firmaba, que Carlos está vivo. Sí, lo conocían como el loco que busca el cabro perdido en los Andes. Bueno, y lo encontró, por suerte. Carlos, un placer charlar con vos, no tenemos más tiempo, pero bueno, cuando estés por Buenos Aires, invitadísimo para que vengas a charlar acá con nosotros. Te prometo que hacemos un vivo ahí y hablamos largo y tendido. Además, me estoy quedando sin voz. Sí, guardala. Te mando un abrazo, Ángel, y un abrazo a todos. Un beso a toda la gente de Uruguay, como siempre. Gracias, Carlito, qué lindo que es Punta Ballena. Nosotros, con nuestras propias locuras, volvemos mañana a las 8 en vivo por América. Chao.